La mente humana es tan vasta o tan corta como ella misma se lo permita. Es el núcleo de nuestras decisiones, pensamientos, ideas, creencias y principios. Es tan grande y tan inimaginablemente turbia que desde siempre muchas personas han tratado de explicarla y deducirla, sin poder hallar un límite. Puede ser tan compleja y profunda como cada persona se lo permita. Y aunque muchas veces los comportamientos puedan presentar muchas variables, han habido muchos estudios que nos permiten entenderlo un poco mejor. Pero lo que más nos llama la atención es hasta dónde puede llegar. Y aunque muchas veces es involuntario, existen comportamientos que nos pueden sorprender de la manera que menos lo pensamos. En la película de Matrix podemos ver un ejemplo, lo cual nos muestra que todo lo que consideramos real, la mente lo fabrica. Y hemos crecido en una sociedad en donde se han creado unos parámetros de comportamiento que se pueden considerar normales. Pero ¿qué significa estar del otro lado? Muchas veces hemos creído estar convencidos de tener la razón, y no hay nada ni nadie que nos obligue a pensar de manera contraria. Pero hay casos en donde la situación se sale de control. Es aquí donde la mente se vuelve un vehículo capaz de llegar a lugares tan viles y ruines que somos incapaces de creer. Esto nos lleva a un viaje por los trastornos mentales más crueles. Dislexia. Más allá de los chistes que se pueden generar en series y películas, la dislexia es un trastorno de aprendizaje. La persona no puede leer ni hablar de una manera ordenada, debido a la discrepancia entre el potencial de aprendizaje y el nivel de su rendimiento, sin que exista ningún tipo de problema sensorial, físico o motor, o deficiencia educativa. Esto causa ciertos desajustes en la lectura y en el habla, que pueden generar otro tipo de psicopatologías, del aprendizaje y de la autoimagen. Como consecuencia, las personas afectadas por la dislexia tienen serios problemas de comprensión de lectura, pero existen cierto tipo de intervenciones y tratamientos que ofrecen garantías para hacerle frente al trastorno. Llegada a la adultez, una amplia mayoría de los disléxicos no tienen ningún problema en escribir y hablar correctamente. Mutismo selectivo. Sin que tenga nada que ver con los diferentes tipos de mute, la denominación mutismo viene de la palabra en inglés mute, lo cual hace referencia a que la persona no sea capaz de hablar o relacionarse con personas determinadas. Usualmente el mutismo selectivo viene asociado con la timidez y la ansiedad social. Es relativamente frecuente en niños cuando empiezan su escolaridad. No pronuncian ni una palabra a pesar de hablar fluidamente en sus casas. Solo el pasar del tiempo nos puede alarmar sobre esta conducta. La mayoría de veces puede ser irrelevante, pero al pasar de los años puede presentarse en otros trastornos. Trastorno antisocial de la personalidad. La persona que sufre este trastorno se caracteriza por su tendencia a no relacionarse en sociedad o evitando cualquier interacción. Los distintos síntomas y conductas que caracterizan al TASP incluyen robos, agresividad, tendencia a la soledad, violencia y mentiras. Las personas afectadas por este trastorno tienden a ser tímidas, depresivas y tienen ansiedad social. Este último punto se debe a su temor de ser rechazadas. Con todo, la terapia psicológica es muy efectiva a la hora de manejar los inconvenientes del trastorno antisocial. Trastorno obsesivo compulsivo. El TOC es un desorden de la ansiedad caracterizado por recurrentes pensamientos de miedo, preocupación y conductas compulsivas. Algunos de los síntomas del TOC son las recurrentes comprobaciones, tales como la limpieza y en algunos casos religiosos extremos, y también rituales con su entorno, tales como abrir ventanas y puertas a un número determinado de veces o incluso horas determinadas. El paciente de este trastorno suele ser muy quisquilloso con cosas irrelevantes. Esto puede generar conductas desesperantes y nocivas para la misma persona que lo padece o a las personas que la rodeen. La ciencia ha desarrollado psicoterapias para que la persona se tranquilice, generando hábitos más comunes, mejorando la calidad de vida de los familiares y de la misma persona. Esto no quiere decir que sea una cura, simplemente la compulsividad se va a reducir. Simplemente se trata de distraer la ansiedad para que no se termine apoderando del paciente. Esquizofrenia. Más allá de sonar como una canción de thrash metal, la esquizofrenia es una anomalía en los procesos cognitivos y una deficiente respuesta emocional. El afectado sufre alteraciones en la percepción y expresión de la realidad. Comúnmente se conoce este trastorno como la persona que oye muchas voces en su cabeza. Estas voces pueden ser tan reales para el paciente que las considera extensiones de su cuerpo. Igual es un síntoma que puede o no presentarse. Sin embargo, el paciente suele ser de un lenguaje y pensamiento desorganizado, delirios y alucinaciones, trastornos afectivos y conducta inadecuada. A pesar que este trastorno ha sido bastante estudiado, sigue considerándose un trastorno complejo, con una gran amalgama de síntomas. Los tratamientos psiquiátricos y psicológicos han demostrado una gran eficacia a la hora de controlar este trastorno. Lastimosamente, este tratamiento suele ser muy costoso y no cualquier persona puede tener acceso a él. Investigaciones han dado un nuevo enfoque a esta enfermedad. Dice que este trastorno puede ser heredado, con un 80% de probabilidad, ya que se han encontrado 8 mutaciones genéticas que pueden afectar al paciente. Trastorno de identidad disociativo.
también llamado identidad disociativa o trastorno de personalidades múltiples. La persona afectada por este trastorno desarrolla más de una personalidad y muestra diferentes conductas y comportamientos en distintas situaciones, y es considerado uno de los trastornos mentales más severos. Suele suceder que las personas con trastornos de identidad cambian su comportamiento radicalmente y posteriormente no recuerdan el episodio. Es uno de los trastornos cuyos afectados viven con mayor inquietud, y es así uno de los más controvertidos entre la comunidad científica, debido a la dificultad de los cuadros psicométricos para diagnosticarlo, y por falta de tratamiento eficaz, ya que los casos pueden ser diferentes. Muchas veces se trata de unificar en una sola personalidad y en otros casos se intenta separar. Generalmente estos tratamientos duran años, porque se tiene que garantizar la seguridad de la persona, para que se pueda adaptar a la sociedad de una manera óptima. Autolesión y trastornos asociados al suicidio. El trastorno con mayor índice de causal de suicidio es la depresión, pero también tenemos drogadicción, esquizofrenia y en casos más extremos la autofagia. La persona que sufre este desorden mental trata de quitarse la vida o trata de conseguir atención debido a estas conductas. Esto incluye cortarse las manos, los brazos, quemarse, etc. En este tipo de trastorno la persona trata de autolesionarse hasta quitarse la vida. Usualmente esta conducta no está motivada a la consecución de la muerte, sino a algún tipo de atención. Hemos visto casos como el de Claude Jennings, que quiere pasar por un procedimiento quirúrgico para quedar completamente inválida. Esto, aparte de ser despreciable, nos deja ver hasta dónde puede llegar este trastorno. Y el que ya mencioné, la autofagia. Se han visto casos donde personas se muerden las falanges, las arrancan y se las tragan. Esta para mí es la peor condición. Síndrome de Cotard. En este raro trastorno psiquiátrico, el afectado cree que ha muerto, que ha perdido la sangre o algún órgano interno. Este delirio puede ser muy peligroso, ya que el trastornado puede actuar imprevisiblemente. Este tipo de conducta se asocia a personalidades nihilistas e hipocondríacas. En 1880, el médico Jules Cotard fue la primera persona quien diagnosticó esta extraña condición. El paciente se percibe a sí mismo como algo que en cierto modo no existe o está separado de la realidad. Las personas con este síndrome son capaces de percibirse a sí mismos como por ejemplo en un espejo, pero notarán algo extraño, como si fueran fantasmas o como si estuvieran en estado de descomposición. Pueden percibir partes de su cuerpo completamente podridas y asimismo dejar de alimentarse. La persona puede tener fallas en la respuesta emocional, ya que todo carecería de sentido. En cualquier caso, el síndrome de Cotard nos enseña que el cerebro humano puede llevar a cabo tareas complejas y variadas, que podemos percibir e interpretar cómodamente la realidad, y este proceso es completamente automático, y que la mayoría de veces salga bien no significa que estas piezas puedan fallar, dejándonos con unos ojos, narices y bocas que informen sobre un mundo sin significado. Es algo que sin duda ninguno de nosotros sería capaz de soportar.